Los judíos, ¿quiénes son? ¿En qué creen? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su historia? Y la idea es entonces pedirle primero, ¿tu nombre? Martina y Victoria nos van a contar, nos van a ayudar a conocer un poco más acerca del pueblo armenio. ¿Está? Armenia es un país montañoso que se encuentra entre los mares Negros, Caspio y Mediterráneo. Esta ubicación estratégica le convierte en uno de los puntos de unión entre Europa y Asia, por lo que fue ruta obligada de conquista de casi todos los grandes imperios de todos los tiempos: hititas, asirios, medos, partos, persas, romanos, árabes, bizantinos, mongoles, turcos, rusos, etc. Sucesivamente han arrasado el país anexándolo a sus posesiones. En el centro de la meseta de Armenia se yergue majestuoso el símbolo de Armenia, el monte Ararat, sobre el cual, según la tradición bíblica, se posó el arca de Noé tras el diluvio universal. Sobre el origen del pueblo armenio existe una antigua leyenda según la cual el 11 de agosto del año 2492 a.C., hace exactamente 4502 años, el antepasado mítico de los armenios, el patriarca Jai, queriendo vivir en libertad, se rebela y vence al tirano Adebel de Babilonia, e instala así el reino de Armenia. País de antigua civilización Armenia le ha dado al mundo aportes tan considerables como la metalurgia, el hierro y el principio pervertido de la vacuna. Armenia se enorgullece de ser el primer país que adoptó el cristianismo como religión oficial del Estado en el año 301, hecho que marcó definitivamente la historia del país, caracterizó su cultura y fue causa de su martirio. En el año 406, tras una larga investigación, Mesrop Mayot creó el alfabeto armenio, en uso hasta hoy en día. En el siglo V, la mujer accede a la educación general. En el año 484 se firma el Tratado de Nebalsá, que reconoce la libertad de conciencia y pensamiento 800 años antes que la Carta Magna. En plena Edad Media, el erudito Anania Shirakatsi del siglo VII en sus investigaciones conjetura la redondez de la Tierra, comprobándolo con la redondez de la sombra proyectada en los eclipses. Años más tarde, el siglo XII, el médico Mejitar Geratzi desarrolla el principio preventivo de la vacuna, que muchos siglos después sería descubierto por Jenner en 1796 y Pasteur en 1881. Ya en el año 1636, Hachatur Besartzi crea la primera imprenta de Oriente. El 24 de abril de 1915, con el arresto y asesinato de los intelectuales y la clase dirigente, comienza una de las páginas más oscuras de la historia: el genocidio perpetrado por el gobierno turco a la nación armenia, con un saldo de 1.500.000 víctimas. Apenas unos años después, el 28 de mayo de 1918, tras 300 años, se restaura el Estado. Nace la República de Armenia. En 1919, Armenia es el primer país de Oriente en que la mujer accede al sufragio. Sin embargo, la independencia dura muy poco. El 29 de noviembre de 1920, Armenia pasa a formar parte de la Unión Soviética. En esta época se nota un avance sin precedentes en el campo científico, como por ejemplo en la carrera espacial. En los años 30 comienza la actividad el gran científico Víctor Amatsumian, uno de los creadores de la astrofísica teórica. Ya en los años 70 son puestas en órbita los observatorios espaciales Orión 1 y Orión 2, diseñados y construidos íntegramente en Armenia. El 21 de septiembre de 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Armenia declara su independencia. La actual República Armenia, con sus 30.000 kilómetros, apenas un 10% de la Armenia histórica, limita al este con Turquía, al oeste con Azerbaiyán, al norte con Georgia, al sur con Irán. Su capital es Ereván, fundada hace 2.792 años. Armenia es miembro de la ONU y otras organizaciones internacionales. Hoy en día viven en el mundo 10 millones de armenios, 3.000 millones en Armenia y el resto dispersos por todos los países como consecuencia del genocidio en 1915. En Argentina son alrededor de 100.000 concentrados fundamentalmente en la capital, el Gran Buenos Aires y en Córdoba. Sus símbolos son el himno, creado en 1918, Mer Hayrenik, bandera. Al igual que el himno, se creó la bandera tricolor durante la primera independencia armenia, 1918 a 1920. Los gobernantes e intelectuales en la reunión llevada a cabo en Ereván determinaron los colores de la bandera: rojo, azul y naranja. El color rojo representa la sangre derramada por el pueblo en innumerables batallas por la independencia.
El azul, el cielo bajo el cual los armenios quieren vivir en libertad y paz, y el naranja simboliza el incesante trabajo del pueblo armenio. El escudo. En el escudo nacional aparecen los escudos de los 4 reinos independientes de Armenia: Ardashesian, Arshaguni, Fakraduni y Rupinian. En el centro se ubica el gran y pequeño maciz, Ararat, y sobre ellos el arca de Noé. Sostienen el escudo por la derecha y la izquierda un águila y un león, y debajo espada, pluma, espigas y cadenas. La espada representa la lucha, la cadena rota expresa libertad, la espiga de trigo el trabajo, y la pluma la palabra escrita y la intelectualidad. Después les vamos a pedir el texto y lo vamos a enviar a las escuelas como material de este encuentro. ¿Okay? Bueno, hay chicos de la escuela Bialik y Shirley que nos van. Empezamos por Shirley. Nos va a contar un poquito acerca del pueblo judío. Hola, buenos días. Yo soy una de las guías del centro de Ana Frank y voy a contar de las tradiciones judías. No sé si saben que las tradiciones judías tienen un montón de tradiciones. Para mí las tradiciones es una de las cosas más importantes y es lo que nos estuvo vigente durante todos los siglos. Tanto los armenios como los judíos siempre estuvimos escapando de persecuciones y para mí las tradiciones fue lo que nos mantuvo y eran unidos. Nosotros tenemos Pesaj, que no sé si saben, es una costumbre comer matzá, que es como un pan que no laudó. Shavuot, que fue hace poco que recibimos la Torá del Antiguo Testamento. Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío, y Yom Kippur, el Día del Perdón. Yo voy a hablar de Shavuot, que fue la semana pasada, que como dije antes, se recibió la Torá, el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son iguales para todos los pueblos monoteístas y para mí, como dije antes, es la base fundamental de lo que nos mantuvo unido a través de las generaciones. Shavuot es la tradición o la festividad más importante de todas, ya que recibimos la Torá, el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos. Y sin ella no hubiésemos tenido todas las demás tradiciones y todas las vivencias y las cosas que tenemos como pueblo judío. En honor a el Antiguo Testamento, a la Torá, se queda estudiando toda la noche de Shavuot. Me voy a contar una historia que pasó de verdad, que está escrita en la Torá. Cuando los judíos íbamos a recibir la Torá, estuvimos parando en diversos lugares. Y cuando la recibimos, paramos en el Har Sinai, que era la montaña del Sinai. Ahí Dios dice, los judíos acampó. ¿Y por qué dice acampó y no acamparon? Si eran un montón de judíos. Entonces uno de los jajamín, de los importantes de la Torá, explica. Dice en singular porque en ese momento estábamos todos unidos y éramos un solo corazón. Y así pienso yo, hoy en día nos mantenemos unidos y todo gracias a las religiones, a las tradiciones, a todo lo que seguimos cumpliendo que hicieron nuestros pasados durante años, y eso es lo que nos mantiene unidos. Y recibimos los 10 mandamientos. Voy a dar otro ejemplo de un también muy jajam, un sabio, que no sé si alguien lo conoce, se llamó Rabbi Akiva. Él nunca había estudiado Torá en toda su vida y no sabía nada. La que se casó con él, su padre era millonario y la abandonó por casarse con un pobre. Y la esposa le dijo a Akiva, en ese momento se llamaba, le dijo, yo me caso con vos si estudias Torá. Y él no estaba convencido, decía que no iba a aprender. Y al final, recién a los 40 años, gracias a la esposa y gracias a algo, un acontecimiento que ahora voy a contar, empezó a estudiar Torá. Y hoy en día, gracias a él, se saben un montón de cosas
y fue uno de los más grandes de todos de los sabios de nuestro pueblo.